Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Los vasos sanguíneos son estructuras vitales que tienen la importantísima función de garantizar la circulación de la sangre por todo el organismo. Tanto las arterias como las venas pueden sufrir diversas enfermedades. Esta tarde conversaremos sobre los aneurismas. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Buenas tardes, amigos televidentes. Doctor, ¿qué son los aneurismas? Bueno, antes de mencionar la definición de lo que es un aneurisma, es buena manera de orientación recordar los principios básicos del aparato circulatorio. O sea, nuestro aparato circulatorio está formado por dos grandes tipos de vasos, las arterias y las venas. Las arterias tienen la función de llevar la sangre que bombea el corazón, la sangre oxigenada, a todos los rincones del organismo. En cambio, las venas tienen la función de llevar de regreso la sangre que ya fue utilizada, que ya tiene menos oxígeno, llevarla de regreso al corazón, desde donde va hacia los pulmones para recuperar su oxigenación. O sea que estas son las funciones fundamentales de las arterias y de las venas, que son los vasos más importantes. Entre las arterias y las venas, Navy, existen diferencias en cuanto a su composición, a la estructura de sus paredes y por supuesto la función que cada una realiza. Entonces, una vez hecho esa introducción, estamos ya en condiciones de enunciar lo que significa un aneurisma. Un aneurisma no es más que la dilatación de una porción de la pared de un vaso que hace que ésta se torne débil y aumente de tamaño. O sea que a estas dilataciones, que son en porciones determinadas de los vasos sanguíneos, sobre todo de las arterias, es lo que se le conoce en medicina como aneurisma. Doctor, ¿y nos puede mencionar algunas de las características más importantes? Bien, Navy, los aneurismas son más frecuentes en las arterias que en las venas. O sea, los vasos arteriales tienen más tendencia a la formación de zonas aneurismáticas que los vasos venosos. Las principales arterias que sufren procesos aneurismáticos son la aorta, que es una gran arteria con distintas partes en el transcurso del tórax y del abdomen, y las arterias y las venas intracraneales, o sea, las arterias cerebrales y las venas cerebrales también son asiento frecuente de aneurismas. Existen otras zonas donde se ubican estas lesiones, como los miembros inferiores, las arterias intestinales, en fin, puede haberla en cualquier tipo de vaso, pero las más importantes son las que te he mencionado. Por su forma, Navy, los aneurismas pueden ser saculares y fusiformes. Los saculares son aquellos que forman una especie de globo, una especie de saco en la pared arterial y de ahí llevan su nombre. Y los fusiformes son aquellos en el cual el vaso se dilata de una manera uniforme, de forma cilíndrica y afecta un mayor territorio del lecho vascular. Pueden llegar incluso a producirse zonas aneurismáticas de hasta 20 centímetros, o sea que pueden ser bastante grandes, sobre todo en la aorta, que es el vaso más grande del organismo. Eso es en cuanto a la forma de estas estructuras. Es bueno señalar, Navy, que todos los aneurismas conducen de una manera inexorable a la debilitación de la pared del vaso y a la fisura o ruptura de esa pared. Y eso es el fin de la evolución de estas lesiones vasculares, en las cuales el debilitamiento de la pared es el aspecto más fundamental. Finalmente, es bueno saber que las causas que producen los aneurismas son complejas y multifactoriales. Sin embargo, se han identificado factores de riesgo que facilitan la aparición de los aneurismas
o incluso que conducen a la complicación de estas lesiones. Y profesor, ¿nos pudiera usted mencionar esos factores de riesgo en la formación de los aneurismas? Bueno, como te decía, Navy, son unos cuantos. Sin embargo, vamos a mencionar y mostrar a los amigos televidentes en pantalla los principales factores de riesgo que son capaces de aumentar las posibilidades de que aparezca un aneurisma o complicar los que ya existen. Factores de riesgo que favorecen la formación de los aneurismas. La edad, o sea, las personas mayores de 40 años son más proclives a desarrollar estas lesiones. La hipertensión arterial no controlada, la diabetes no controlada, el aumento sostenido del colesterol en la sangre durante mucho tiempo, el tabaquismo y el alcoholismo, la obesidad y el sobrepeso, y finalmente las alteraciones congénitas o hereditarias de las estructuras vasculares. Doctor, mencionaba usted que las alteraciones vasculares son más frecuentes en las personas mayores, pero siempre es así. No, Navy, en realidad las personas mayores tienen más posibilidad de desarrollar un aneurisma, como ya habíamos explicado hace unos instantes, pero pueden verse aneurismas, sobre todo intracraneales, en niños muy pequeños. Claro que en estos casos los factores que llevan a la producción de estas lesiones no son los mismos que en los adultos, y casi siempre cuando vemos un aneurisma en un niño pequeño es una lesión congénita que vino a descubrirse o a diagnosticarse con el paso del tiempo. O sea que en los niños los aneurismas casi siempre son congénitos, pero pueden tener las mismas complicaciones que la de los adultos con el decursar del tiempo o en dependencia del tamaño y la ubicación que tengan estas lesiones. Profesor, ¿cuál es la complicación más temida de un aneurisma? Bueno, Navy, la complicación más temida, y de hecho es a veces la fase final de estas alteraciones vasculares, es la ruptura del aneurisma. La ruptura puede ocurrir de forma lenta, en base a una fisura muy pequeña que se puede ir dilatando con el paso del tiempo, o una ruptura brusca y fulminante, o sea que puede ocurrir de dos maneras. Sin embargo, es bueno saber que hay factores, hay condiciones que hacen un aneurisma más peligroso que otro, sobre todo en cuanto a su ubicación, o sea, la zona en que se sitúa la lesión aneurismática. No es lo mismo un aneurisma ubicado en las arterias intracraneales que el aneurisma, por ejemplo, de una pierna, de una arteria poplítea, una arteria femoral. O sea que la ubicación de la lesión le da más o menor gravedad en dependencia de los factores que pueden complicar a esa lesión. Otra de las situaciones que hacen más peligroso un aneurisma es la presencia de un aneurisma de mayor tamaño en un lugar más débil de ese vaso. Y finalmente, también cuando existen patologías asociadas que descompensan la estabilidad de los vasos, como por ejemplo la hipertensión, se comporta como un factor agravante, o sea, un hipertenso que no esté controlado tiene más posibilidades de una ruptura de un aneurisma que un hipertenso que mantenga un tratamiento que lo lleve a unas cifras normales de tensión arterial. O sea que la ruptura es la complicación más peligrosa, pero tiene sus diversas situaciones en las que puede ocurrir. Doctor, ¿da síntomas un aneurisma? Bueno, en realidad es frecuente que en muchos casos de aneurismas transcurran meses o años y el paciente no tenga ningún síntoma de la enfermedad. O sea, sobre todo aquellos aneurismas intracraneales pequeños, pasan los años y no hay ningún síntoma evidente. Igualmente los aneurismas de la aorta, que no están complicados, pueden cursar durante mucho tiempo sin síntomas específicos de esta alteración. ¿Qué sucede? Que cuando estas lesiones comienzan a complicarse, aparecen los primeros síntomas. En el caso de los aneurismas cerebrales, cuando hay indicios de esta enfermedad, hay dolor de cabeza, mareo, pérdida de equilibrio, pueden aparecer trastornos en la visión, en el habla, en dependencia de la zona donde esté ubicada la lesión. Y en el caso de los aneurismas de la aorta, que comienzan a complicarse, o sea, se fisuran
de una manera lenta, pueden dar un cuadro de dolor precordial retroesternal en el centro del pecho que simula bastante el dolor de un infarto agudo del miocardio. Son las grandes diferencias entre los aneurismas en dependencia de la localización de la lesión. Pero a grandes rasgos, los síntomas de esta enfermedad están dados por la complicación o no del aneurisma. Doctor, para terminar, ¿cuál es la conducta médica más provechosa a seguir ante un aneurisma antes y después de complicarse? Tal y como ocurre en muchas enfermedades, la prevención es una conducta apropiada para el manejo de estas lesiones. En primer lugar, porque una vida saludable, sin tabaco, sin alcohol, con un colesterol normal en la sangre, con enfermedades crónicas controladas como la hipertensión, la diabetes, controlando el peso corporal, o sea, llevando una vida saludable en sentido general, se previene en gran medida la aparición de la mayoría de los aneurismas arteriales y venosos, excepto, por supuesto, aquellos casos que son congénitos, o sea, que nace ya el niño con estas lesiones que no tienen nada que ver con la prevención, o sea, con una vida saludable, porque son lesiones congénitas. Pero todos los aneurismas que se adquieren a través de los años pueden prevenirse con una conducta responsable en cuanto a una dieta, al control de las enfermedades crónicas, y eso reporta una reducción en la aparición de esta enfermedad. Una vez que ya existe la lesión aneurismática, o sea, ya está el aneurisma formado, lo que nos queda es evitar su complicación, o sea, su fisura o su ruptura, y eso puede hacerse en dependencia de su localización de varias maneras. Una de las medidas más importantes para evitar la complicación de un aneurisma es el control de la tensión arterial. O sea, la tensión arterial controlada es una garantía muchas veces de que estas lesiones vasculares no se fisuren, no se compliquen. También mantener controlada el resto de las enfermedades crónicas como la diabetes y otras patologías que hemos mencionado contribuye a retardar una complicación en estas lesiones. Eso es de manera general. También en el caso de los aneurismas de la aorta abdominal, pues es beneficioso evitar los cuadros de tos, o sea, aquellas enfermedades que producen una tos muy mantenida, porque la tos lleva a un aumento en la presión intraabdominal por la contractura del abdomen y eso puede desencadenar en muchos casos la fisura del aneurisma. Y finalmente, en el caso de la prevención es muy importante el hecho de cuando hay un estreñimiento, una constipación muy fuerte, tratar de controlarla cuanto antes, porque los esfuerzos al defecar también conspiran contra la buena evolución de los aneurismas de la aorta abdominal, que son los más cercanos a esta zona. Finalmente, es bueno saber, Navy, que hay tecnologías avanzadas desde el punto de vista quirúrgico para enfrentar la ruptura de un aneurisma, pero son tecnologías muy sofisticadas que no existen en todos los lugares y que aún así, a pesar de que hay muchas formas de poner prótesis vasculares, suturas especializadas, equipos de intervención quirúrgica inmediata, si bien esos medios sofisticados pueden hacer la diferencia en estos casos, es algo conocido que la mortalidad de estas intervenciones todavía es muy alta. O sea que prácticamente un 50% de los pacientes que llegan con un aneurisma importante, roto, al médico, pues fallecen a causa de esta complicación. Así que esto es una razón más para recordar que la prevención, la dieta saludable, el control de la hipertensión es una manera preventiva de reducir la presencia de los aneurismas y, por supuesto, también reducir las complicaciones de esta enfermedad. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente por su presencia en este programa. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos compartir interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.